en la página de WhatsApp. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra clase. Habíamos quedado en palpitaciones. Después vamos a arreglar lo de la lista, por favor. Me interesa que concluyamos el tema y les dé ya algunos parámetros de cómo van a ser las prácticas a partir del lunes que viene. Bien, ¿qué son las palpitaciones? Habitualmente uno percibe la sensación del latido del corazón. ¿En qué momento, sobre todo? O sea, de que el corazón está latiendo. Sobre todo después de ejercicios, después de la ingestión de bebidas alcohólicas, con una emoción, etcétera, etcétera. Entonces, la definición semántica de lo que es palpitación es la percepción del latido cardíaco, básicamente, pero en forma desagradable muchas veces. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando uno está en la cama y se recuesta del lado izquierdo sobre todo, os invito a todos ustedes a que hagan eso esta misma tarde en la siesta o en la noche, van a sentir el latido cardíaco. Por eso que es más factible dormir o en decúbito lateral derecho o probablemente en prono. Hemos recomendado esa situación, pero es muy difícil. Si hemos adquirido un hábito de dormir en prono, difícilmente vamos a poder cambiar nuestra actitud. Bueno, las palpitaciones pueden ser, ¿cómo se las siente? En realidad, el paciente muchas veces lo toma como una sensación de que algo está golpeando el pecho, o una sensación de parada, etcétera, etcétera. Es diferente la impresión que tiene un individuo de otro. En consecuencia, nosotros tenemos que ser hábiles para poder percibir realmente si son palpitaciones lo que siente. Y sobre todo esta clasificación, si las palpitaciones son de reposo, esas son las que nos tienen que llamar la atención, más que las de esfuerzo. Como ven, esta clasificación dice claramente que como si son de esfuerzo, estamos hablando de fisiológicas, por ejemplo, esfuerzos, emociones, el ingerir bebidas alcohólicas puede determinar evidentemente sentir uno una palpitación. Pueden también las sobrecargas de volumen y los estados hiperkinéticos, la fiebre, la anemia, el embarazo muchas veces puede provocar. Estas son fisiológicas, estas primeras, las de esfuerzo, emociones, etc. El problema es cuando el individuo siente estas palpitaciones, les digo, en el esfuerzo, en la caminata, puede uno sentir esta sensación de que el corazón está latiendo. O con la fiebre. El problema radica más cuando las palpitaciones son en reposo. Entonces, aquí sí tenemos que estar prestos a investigar si verdaderamente son patológicas o no son. Entonces, estas palpitaciones de reposo pueden ser aisladas, cosa que se observa en las extrasístoles aisladas. Entonces, una sensación como de patada, como una sensación de parada del corazón, sobre todo si son extrasístoles ventriculares. Pueden ser en serie, y en estas estamos hablando de las extrasístoles, si son regulares, podemos pensar, por ejemplo, en la taquicardia auricular paroxística supraventricular. Esta es la más frecuente, es a la que tenemos que definitivamente darle cierto énfasis, porque así como se presenta preferentemente en gente joven, es dramáticamente percibida por el paciente, por supuesto, son 120 latidos por minuto y dan una sensación incluso de disnea. En consecuencia, el paciente se siente mal.
definitivamente es una emergencia la que está presentando en ese momento el paciente. Y son extrasístoles auriculares sucesivas. Entonces, tenemos que saber cómo solucionar esto y, obviamente, con algunas maniobras incluso o médicamente con algún antiarrítmico intravenoso. Los cuadros de neurosis, por ejemplo, también pueden provocar esto. Las drogas, el alcohol, pero estas son un poco más difíciles que provoquen estas extrasístoles de reposo. Alguien que beba, por ejemplo, en la cama, difícilmente, ¿no? Entonces, esta es una taquicardia auricular paroxística. No sé qué frecuencia tiene, 5, 10, 15, 20, tampoco está muy alto, 300, 155, 75. El problema es este. Si se presenta, observen ustedes, en una tira electrocardiográfica normal donde hay complejos P, R, S, T, P, R, S, T, P, R, S, T, y de pronto aparece esta aberrante configuración, nos está llamando la atención de que esta es una extrasístole ventricular. Esta es una extrasístole ventricular necesariamente. Y esta es la característica de la taquicardia auricular paroxística supraventricular. A ver, ¿quién hace el cálculo de cuántos latidos por minuto se está presentando en este paciente? ¿Cuánto es? Pueden hacer las dos opciones. 300, 150, miren ustedes, más de 150. Pero si lo exacto sería 5 más 4, 9. 1500 entre 9. Alexa, divide 1500 entre 9. 166. Aproximadamente igual a 166.66667. Esa es la ventaja de tener a Alexa. Escuchen. Alexa, ¿cuánto es la división de 1500 entre 9? 1500 entre 9 es aproximadamente igual a 166.66667. 166. Ese número han sacado, ¿no? Bueno, esa es la ventaja de tener a Alexa de mano, al lado, ¿no? Pero ustedes con Android también tienen una aplicación de Google, no me acuerdo con qué nombre, se le pregunta estos datos y obviamente nos da rápidamente la respuesta. Yo tengo Alexa y tengo Siri, entonces ambos me pueden servir. Y si no, pues mi celular y mi maquinita de calcular. Entonces, 166, esa es la frecuencia. El alcohol, bien. El problema es cuando son irregulares. Esas son regulares, les decía. Estas palpitaciones son irregulares. Y tenemos que pensar preferentemente en la arritmia más frecuente en los adultos mayores. Fibrilación auricular, que puede ser de moderada respuesta ventricular, de alta respuesta ventricular o de baja respuesta ventricular. Ambas, de alta o de baja respuesta ventricular, son embolígenas, no se olviden. En consecuencia, no es de dejar pasar una fibrilación auricular así por así. Tengo que percatarme cuál es su frecuencia y en función de eso recién comenzar el tratamiento, obviamente, porque el paciente puede comenzar una fibrilación y acabar con un accidente cerebrovascular, una embolia, un accidente isquémico. Entonces, es serio. Y finalmente las extrasístoles polifocales. Estas son de varios orígenes. Es como ver realmente que la arritmia se está presentando por varios focos ectópicos, así denominan los cardiólogos, focos ectópicos. Entonces, esas imágenes de extrasístole ventricular que han visto aparecen, pero de diferentes formas, diferentes variedades. Eso nos está haciendo ver de que es una extrasistolia polifocal. Y esto sí es verdaderamente serio. Entonces, las extrasístoles ventriculares pueden sumarse 4 y estamos hablando ya de taquicardia ventricular. Y de taquicardia, imagínense,
extrasistolia, incluso pueden no ser polifocales, pueden ser unifocales, o sea, igual las mismas imágenes aberrantes en esa tira electrocardiográfica, pero 4 seguidas, taquicardia ventricular. El siguiente paso, si no solucionamos, es una fibrilación ventricular, donde es un caos. Y finalmente entran en asistolia, o sea, una arritmia total, y las aurículas por un lado, los ventrículos por otro lado no se observa absolutamente ninguna regularidad, paro cardíaco. Entonces, esa es la evolución. Eso han visto con ergometrías de dinámicas, con Holter, ¿no? Entonces, observen ustedes en esta tira electrocardiográfica, aunque sea sucia, pero creo que les va a servir de ejemplo. ¿Cuál es el complejo normal? Aquí incluso me daría a pensar, ¿y cuál es finalmente la electrocardiográfica de despolarización ventricular normal? Encontré estas imágenes. Siri, cierra. Me está pasando unas imágenes en Finder. Yo no le he pedido nada. No he dicho, bueno, dije Siri, ¿no? Bueno, está muy susceptible Siri. Entonces, imagínense, ¿cuál de estas? Nos abstraeremos de esta, pero veremos esta, 1, 2, 3, 4 y 5 complejos electrocardiográficos. 5 complejos de despolarización ventricular. A ver, veré esta. ¿Se iguala con esta? No. Esta tiene parecido a esta, para nada. Esta otra tercera se parece a esta, tampoco. Esta pareciera ser, ¿no? Entonces, parece que el ritmo es este. Esta pareciera ser la despolarización normal. Pero estas son 3 extrasístoles polifocales. Diferentes, miren, de altura, de profundidad de la T, de altura, profundidad de la T. Esta tiene más R que S. Estas otras 2 tienen más R que S propiamente. Entonces, esta es una extrasistolia ventricular polifocal, peligrosísima, peligrosísima. ¿Vemos en nuestros pacientes? Sí, en nuestros pacientes chagásicos. Vemos en nuestros pacientes chagásicos, desgraciadamente. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es un Holter, y ahí sí vamos a evaluar cuál es la arritmia que se está presentando. ¿Por qué está quejándose el paciente de palpitaciones? No es suficientemente auscultar, no es suficiente auscultar y tomarle el pulso a un paciente que se queja de palpitaciones, sobre todo en reposo. Tengo que evaluar. Si es en reposo, veré qué alternativas etiológicas puede tener el paciente en esta su sensación de palpitaciones. Serán rápidas, lentas, etcétera, porque uno se va a dar cuenta si es una palpitación rápida o una palpitación lenta. Este es el mejor estudio. Entonces el equipo va a desgrabar, se graba primero de 24 horas y después se desgraba. Eso no lo vamos a hacer nosotros, hay gente especializada en eso, es un equipo de una computadora en la que se desgraba y exactamente sale en la tira electrocardiográfica que tiene metros de longitud y dice a tal hora, en tal momento, y muchas veces tiene un micrófono más incorporado, dice, en este momento me están viniendo las palpitaciones. Entonces, el paciente da a conocer, y exactamente 2 de la mañana más 1 minuto y 30 segundos de la mañana, presentó palpitaciones y presentó extrasístoles o extrasístoles. Entonces, esa es la ventaja del Holter, que hay que saber utilizarlo y obviamente hay que saber interpretarlo. No nosotros. Eso lo hace el cardiólogo que tiene el equipo para colocar y desgrabar. Bueno, entonces ya conocen en qué consiste el Holter. Y como les decía,
Las palpitaciones constituyen una causa frecuente de consulta y tenemos que estar nosotros atentos a percibir si realmente el paciente siente estas palpitaciones, mejor confirmar esas palpitaciones, si son de esfuerzo, son de reposo. La mayor parte de ellas se presenta en gente joven, como les digo, y la taquicardia auricular paroxística supraventricular es la más frecuente. En los jóvenes, en los ancianos, hay que pensar siempre, hay que ubicar si no es, o interpretar si no es una fibrilación auricular. El problema queda en esto. ¿Cómo hago para ver la frecuencia cardíaca en una fibrilación ventricular? Porque una de las características interesantes, yo no soy electrocardiógrafo, mejor electrocardiografista ni cardiólogo, pero les han debido decir, no hay onda P. Una de las características de la fibrilación auricular es que no tienen onda P y los complejos son completamente diferentes uno de otro. Entonces, para eso hay que interpretar varias tiras electrocardiográficas a su vez. Es muy difícil. Es más complicado que lo que debería observarse. Entonces, individuos ansiosos, jóvenes ansiosos, o hipertiroidismo igualmente puede observarse esta situación, fumadores, la tirotoxicosis, el embarazo, muchas veces es de un análisis evidentemente profundo. No hay que dejarlo pasar. En primera condición es no dejar pasar las extrasístoles, las palpitaciones, mejor dicho, y si se dan a través de una taquicardia auricular paroxística o de un problema eminentemente banal, podría ser por emoción, en fin. Bien, pasamos al síntoma capital de la semiología cardiocirculatoria, la disnea. Se dice que disnea en un paciente ya mayor, joven igual, nos hace evocar inmediatamente la situación de insuficiencia cardíaca, obviamente, ¿no? Corazón insuficiente. Pero no nos olvidemos este hecho. Hay gente sedentaria, ahora con mayor razón la gente está sedentaria porque no sale, y personas mayores, ancianos, tercera edad, etc. Peor que peor. No hace ejercicios, no camina, no sale por temor al virus, a las avenidas, a la plaza, etc. Y en consecuencia no hace sus caminatas habituales. E incluso como el sedentarismo es una cosa casi normal en nuestro medio, entonces hay que interpretar a la luz de ¿realmente es disnea o es fatiga la que tiene el individuo? Y para eso hay una situación interesante, decirle, a ver, ¿cuánto camina usted para cansarse? Antes hacía esa caminata y no se cansaba. Entonces, comparar realmente qué es lo que está sucediendo con el individuo. Entonces, muchas veces confunde el paciente. Dice, no, lo que pasa es que tengo una sensación de desgano. ¿Será disnea? Hay que interpretar, hay que saber interpretar. Entonces, lo que se le dice es, a ver, ¿cuánto camina usted o cuánto caminaba usted y que no se cansaba? Ahora, ese mismo ejercicio, ese mismo trajín, esa misma marcha, ya le provoca sensación de falta de aire, porque eso es disnea, sensación de aumentar el esfuerzo respiratorio, cuando la respiración se hace consciente, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay que interpretar. Y de acuerdo a eso, aparece esto que es fundamental. ¿Cómo se clasifica la disnea desde el punto de vista del esfuerzo a que se desencadena la misma? Y hablamos de tipos de disnea. Esta es la característica fundamental, la clasificación clásica, la clasificación más común y la que ustedes deben conocer. Disnea de esfuerzo, y vamos a hablar después de la disnea paroxística nocturna. La disnea de esfuerzo se clasifica en de grandes esfuerzos, sería mejor quizá a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos, hasta llegar a lo más dramático que es la disnea en el reposo. Quiere decir que va a ¿qué les digo?
desencadenándose más, agravándose más de grandes esfuerzos hasta la disnea de reposo. Aquí viene la gran duda, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta de que es una disnea a grandes esfuerzos? Es suficiente decirle, por ejemplo, a ver, suba a la calle Calvo. ¿Usted subía a la calle Calvo, señor? Sí, sin problema alguno. Y ahora no puedo caminar. Tengo que descansar en una cuadra de la calle Calvo, en la última parte que llega hacia arriba, ya es difícil. Las gradas de la calle Adaroa, ¿usted ha subido alguna vez? Sí, y subía perfecto. No les digo de bajada, tiene que ser de subida, por eso es esfuerzo. No, imposible. Ahora tengo que descansar cada 10 peldaños o gradas, tengo que descansar. Probablemente sean grandes esfuerzos. A medianos esfuerzos, ya la cosa es en terreno llano. Entonces dice, y caminando en terreno plano, digamos en la plaza, una zona, una situación, una cuadra plana, sí, podía tranquilamente, incluso a paso rápido, no me cansaba. Ahora le cuento que tengo que descansar. En la cuadra, por lo menos un par de veces. Esa es una disnea a medianos esfuerzos. Si les estoy indicando, es muy subjetivo, muy subjetivo. De pequeños esfuerzos, esto es mucho más dramático. El individuo nos dice que incluso ejercicios sencillos, maniobras sencillas, por ejemplo, amarrarse los zapatos ya, vestirse en la mañana, me cuesta, doctor. Vestirme ya me cuesta. Nos está hablando de la severidad ya de la disnea. Y en consecuencia la insuficiencia está avanzando de menos a más. Cada vez se está haciendo más severa. Y finalmente, la disnea de reposo. El individuo, incluso en cama, tiene sensación de falta de aire. Tiene sensación de que está respirando con dificultad. Entonces, peor si está en decúbito dorsal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir al semifowler o al Fowler, a la semiortopnea o a la ortopnea franca. Entonces, esa es la evolución infelizmente dramática de la disnea de esfuerzo y, digámoslo, de la insuficiencia cardíaca, como vamos a ver como un tema completamente aislado. Pero a esto viene una cosa que tengo que indicarles. Va a depender de si el individuo hacía caminatas, hacía esfuerzos, hacía trotes, en fin, ¿no? Si es un deportista, por ejemplo, por supuesto que va a ser muy difícil, va a ser diferente, no difícil, va a ser diferente la interpretación. A un ancianito, que por primera vez lo estamos viendo, le decimos, señor, usted al caminarse, pero claro, doy 5 pasos y ya me canso. Y allí ya te viene la duda. Es una disnea de pequeños esfuerzos. Bueno, otra cosa que quiero aclarar en esto de la disnea de esfuerzo, que no nos olvidemos un hecho. La Asociación Americana del Corazón, los cardiólogos americanos, American Heart Association, así se denomina, clasifica este tipo de disnea de esfuerzo en grados funcionales o clases funcionales. Entonces pone disnea de grandes o a grandes esfuerzos, clase funcional 4. Ellos le llaman el número 4. Perdón, número 1, clase funcional 1. Y después progresivamente avanzan 1, clase funcional 2, clase funcional 3, hasta llegar a la disnea de reposo, disnea clase funcional 4. Esa es la clasificación. No se sorprendan de observar esta situación y que llame la atención. Una forma práctica, como ya les he relatado, es estimar la intensidad, relacionarla con un número de metros o cuadras que el paciente puede caminar, obviamente, o subir pisos. En el otro extremo,
se encuentra algo realmente dramático, episódico, paroxístico, así como se denomina la DPN, la disnea paroxística nocturna. Se presenta como una crisis de ahogo que despiertan al enfermo en la noche. El individuo está durmiendo tranquilamente, en decúbito dorsal, generalmente. El paciente que presenta edema en los miembros inferiores, edema maleolar, con cianosis periférica, distal, nos está haciendo pensar en un edema cardíaco. Y nos dice que tiene episodios de que se cansa al caminar, tiene disnea de esfuerzo. Hemos enfocado en un grado, digamos, a medianos esfuerzos. Y la pregunta siguiente tiene que ser, ¿usted duerme con tranquilidad? ¿Duerme con una, dos o más almohadas? Mire, doctor o doctora, no las aislaré a las doctoras, que son la mayoría del curso. No, doctora, hace un tiempo atrás he estado sintiendo esta sensación de que me ahogo en las noches. ¿Cómo así? A ver, explíquenos. Hay que decir, a ver, explíquenos. Estoy durmiendo tranquilamente, a veces con una almohadita, y tengo una sensación de que me estoy asfixiando, me estoy ahogando. A medianoche, 2, 3 de la mañana. ¿Y qué es lo que hace para solucionar eso? Me siento. Ortosmia, ¿no es cierto? O a veces tengo que levantarme, doctora o doctor, abrir las ventanas o puertas y... Realmente, esa es una disnea paroxística nocturna. Dura 10 a 20 minutos. Y aquí está lo interesante. Se acompaña de tos y roncos y sibilancias. Y digo, es asmático el paciente. Por eso es que se le llama asma cardíaca. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es la explicación fisiopatológica en general del asma en total, del asma de la disnea, perdón, de esfuerzo en su generalidad y la disnea paroxística nocturna en particular? Lo que sucede es que comienza a haber una migración, una trasvasación de líquido del lado vascular hacia el lado alveolar, hacia los globitos de aire. Cada vez aumenta más la presión capilar pulmonar y en consecuencia por la insuficiencia cardíaca. Entonces, en primera oportunidad, la membrana alveolo capilar que separa alveolo de los capilares es realmente fuerte, pero resiste 12 a 15 milímetros de mercurio. Pongámonos 12 milímetros de mercurio. Pero pasado eso comienza a ceder, comienza a pasar un poco de líquido. ¿Y qué sucede cuando comienza a aparecer líquido en los alveolos? Tos. Se inundan los alveolos y aparece ahogo. Y como una reacción de reactividad, una reacción mejor de irritación de los bronquios, va a haber tos y va a haber broncoespasmo, lo que va a dar sibilancias. Y por supuesto que a la auscultación, si hay presencia de agua en los alveolos, nos va a dar crepitaciones, como si estuviesen estallando burbujas dentro de los alveolos. Esa es la evolución natural a la disnea de grandes esfuerzos, medianos, pequeños esfuerzos, hasta que al final en la disnea de reposo. Y en estas crisis de ahogo, es una inundación básicamente que se está presentando en los alveolos. Los alveolos se están llenando de agua. Es por eso que tiene sensación de ahogo el paciente. Los clínicos antiguos decían que pareciera una olla una olla con puchero. Va hirviendo y va avanzando de abajo hacia arriba estos crépitos vivasales inicialmente haciéndose en los campos medios. No llegarán a los vértices, pero tienen esa sensación. Estos episodios de disnea paroxística nocturno, si son cada vez más frecuentes, nos está llamando a la atención por la severidad del cuadro. Y nos está hablando de que se está produciendo una emergencia, que es el edema agudo de pulmón, por fallo ventricular izquierdo, como después vamos a observar. Voy a volver a repasar la radiografía normal de tórax. Con el doctor Miguel llevarán más cosas, pero bueno, una radiografía de tórax es importante para
hacernos percibir, ¿no es cierto?, cómo están los campos pulmonares. Primero ver los datos técnicos, que no me voy a cansar de repetir. Y estamos hablando de un edema agudo de pulmón. Si comparamos esta placa, miren lo negro, no negro tanto, sino lo gris. Quizá esta puede ser la mejor opción para poder ver una radiografía normal de tórax. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta, donde el paciente me ha relatado que ha tenido episodios de disnea paroxística nocturna? Esta es una imagen que se denomina una placa sucia. Esto no es normal. Estos infiltrados no son normales. Parecieran ser tumores. Por otro lado, hay crecimiento del ventrículo izquierdo y de la aurícula derecha. Y quizá no está muy inspirada la placa que digamos. Esta ni para qué contar. Estos son infiltrados alveolares en ambos campos, con una cardiomegalia importante, con un botón aórtico también prominente. Entonces tienen que saber comparar una placa normal con una placa patológica, jóvenes. Aquí ni para qué contar. Hay una imagen de vidrio esmerilado en las bases, lo que nos está haciendo sospechar la posibilidad de que esté presente un derrame pleural, un hemitórax, que si se recuerdan ustedes el tema del derrame pleural, cuando hemos hablado de síndromes respiratorios, generalmente el derrame es derecho, el hidrotórax. Pero si la insuficiencia es grave, pueden ser pues en ambos lados, ¿no?, como en este caso. Entonces no se ven, los hemidiafragmas derecho e izquierdo no se ven. Bien, finalmente para acabar el tema, hay otros síntomas también. Les he dicho, la tos es un síntoma que se presenta con alguna relativa frecuencia por esa irritación. Si los alvéolos son inundados por trasudado primero, o sea, líquido, pero posteriormente puede aparecer, puede haber incluso una hemoptisis que puede ser ya dramático, lo que se observa, por ejemplo, en la estenosis mitral. Puede observarse. Trastornos renales. Lo primero que llama la atención, si un paciente cardiópata, estamos sospechando que de cardiópata, portador de insuficiencia cardíaca, nos está hablando del principal síntoma que tiene, que es disnea, cualesquiera de los grados, y nos dice que presenta edema, preferentemente el edema cardíaco, acuérdense, es vespertino, o sea, en las piernas preferentemente. Es un edema blando, deja fovea, hay cianosis periférica, cianosis ungueal, cianosis en los labios, cianosis en el lóbulo de la nariz, los lóbulos de las orejas, etcétera, etcétera. Siempre tengo que preguntarle, ¿y cómo están sus orinas? Doctor o doctora, estoy orinando poco, cada vez menos. ¿Hay alguna relación entre que se hincha más y orina menos? Sí, me hincho más y orino menos. No sé, característica. Entonces hay oliguria. Semiológicamente es 500 centímetros cúbicos de orina por día. ¿Cuánto se orina normal? 800 a 1200 o 1500. Entonces hay oliguria. Hay nicturia. Está orinando más veces en la noche que en el día. Es otro síntoma interesante de problema probablemente renal secundario a la insuficiencia cardíaca. Y pueden también haber trastornos nerviosos. Insomnio, claro. El Cheyne-Stokes, la respiración, la ciclofnea, la respiración, esta arritmia respiratoria que se presenta en las noches, ¿se acuerdan? Con una apnea, un aumento de la frecuencia respiratoria cada vez más importante, después una disminución hasta que finalmente entra otro periodo de apnea, todo eso dura 1 minuto. La ciclofnea, la respiración de Cheyne-Stokes, se presenta característicamente en la noche y el paciente no duerme. Entonces, ese insomnio que tiene probablemente sea debido a su insuficiencia cardíaca, no a su ansiedad, etcétera, o a su depresión, no, sino probablemente sea de una causa justificable y evidente. Como es en la noche, y decimos en el texto, copiando obviamente de Argente o de Goy Chamorro, mismo el médico puede no darse cuenta de que tiene Cheyne-Stokes.
tiene periodos de Cheyne-Stokes, de respiración ciclópena de Cheyne-Stokes. Pero bueno, puede haber también otros trastornos de ansiedad, de nerviosismo, de carácter. Está queriendo pelear con todo y con nada. Obviamente lo primero que encuentras a la esposa si es varón, o al esposo si es mujer, igual. Entonces pueden haber incluso parasomnias, o sea, que les digo, pesadillas. Todo ello evidentemente puede existir. Bien. Hemos concluido el tema. No he podido elevar, no es que no he podido, sino no me he dado tiempo para elevar a la plataforma del WhatsApp del curso las diapositivas que he pasado, por favor, tomen en cuenta. Pero estoy elevando unas diapositivas que me imagino pueden ver en su celular, donde vamos a partir de la aplicación Prognosis y Diagnosis. Entonces, eso tienen que bajar ustedes. Eso tienen que bajar. Prognosis y Diagnosis. Entonces, a ver si puedo. No estoy con WhatsApp. No estoy con WhatsApp en la computadora. No estoy. Bueno, pero me siguen. Aparece la página de Prognosis y Diagnosis. Y dice jugar casos, progreso, perfil, ajustes, invitar. Entonces tienen que entrar a jugar casos. Y ya les he puesto como un ejemplo. Es un ejemplo nada más. No sé si será el caso clínico para la siguiente semana. Entonces, lo primero, abren la página de Prognosis. Ahí dice jugar casos. Y comienza con uno siniestro, búsqueda por especialidad. Seguramente que todavía no tienen ustedes a mano la aplicación, pero buscan por especialidad y van a entrar a neumología. Vamos a hacer casos respiratorios esta semana. Y en neumología van a encontrar el primer caso, sarcoidosis. Eso van a ver en su celular, o sea que no es ningún problema. ¿Pueden ver en su celular en este instante? Sí. Pueden seguirme nada más, ¿no es cierto? Lo que yo les estoy diciendo, Catherine y compañía, pueden seguirme lo que estoy indicando, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Me pueden seguir? Bueno, entonces Prognosis y Diagnosis entran a jugar casos y entran a la primera página donde dice siniestro, búsqueda por especialidad, ¿no es cierto? Clic en especialidad y entran a neumología. Y en neumología van a encontrar el primer caso, dice sarcoidosis, este ya está resuelto, por supuesto. El siguiente caso dice al doble, el tercero dice al solitario, fuga, y el último dice disnea súbita. Los que ya están marcaditos, quiere decir que ya están resueltos. Resolvieron el año pasado los muchachos y yo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Entramos a disnea súbita. ¿Ya? Vamos a entrar a disnea súbita. Hacemos clic en disnea súbita, que es el último, donde está una camita, ¿no es cierto? Dice embolismo pulmonar. Incluso ya les da el caso clínico. Entonces, ¿yo qué cosa voy a pasar el domingo en la noche? Voy a pasar la siguiente página donde dice femenino de 66 años que se sometió a hemicolectomía sin complicaciones por carcinoma colorectal la semana pasada, extraída por referir disnea de aparición súbita con duración de 2 horas. No hay fiebre asociada, presenta tos con dolor torácico, náusea, vómitos, debilidad o dolor en la pantorrilla. Niega comorbilidades y este es su primer episodio.
no fuma y no está tomando algún medicamento. Esa es la anamnesis. Ustedes ya lo arreglarán después cuando presenten el caso, porque esto les voy a pasar. Y también la siguiente, lo he cortado para que vean, es el examen físico, sin palidez, pulso 104, tensión 170, presión venosa yugular sin elevación, corazón sin soplos, pulmones limpios, otros sistemas normales. Bien, esa es la parte, hasta acá les voy a presentar. ¿Cuál es la obligación de ustedes? Porque el asunto es que tienen que resolver los casos clínicos. Tienen que resolver los casos clínicos. Entonces, si ustedes observan abajo, después del examen físico, hay una serie de botones donde dice menú, clínicos, que es lo que hemos pasado, y dice exámenes. Ahí están los exámenes pertinentes a pedir. Ustedes tienen que pedir, se necesitará un electrocardiograma y está el electrocardiograma, o sea, el informe del electrocardiograma. Troponina T, hay que realizar o no realizar. Dímero 2D, realizar o no realizar. Angiografía, realizar o no. Todos tienen que aparecer y después se tiene que cesar. Y finalmente, el manejo. La última fase dice seleccionar las opciones de manejo pertinentes. ¿Haremos trombólisis? ¿Sí o no? ¿Embolectomía quirúrgica? ¿Sí o no? ¿Anticoagulantes? ¿Sí o no? ¿Antibióticos? ¿Sí o no? Entonces esos botoncitos van moviendo nada más, resuelven el caso y si han resuelto adecuadamente, jóvenes, me han entendido todo hasta acá, ¿no es cierto? Paso por paso. Está ahí en la plataforma, por supuesto, del WhatsApp. Sencillito. Doctor, una preguntita. El momento en que nos pide que nos registremos y bueno, como profesión le ponemos estudiantes de medicina y Sí. nos pide especialidad, ¿qué ponemos ahí? Bueno, pon como médico, Danielita. Pon médico, medicina interna. Punto. Doctor, al final de eso, al final en la última opción está la opción para poner que no es todavía no tiene una especialidad. Bueno, entonces ponen sin especialidad. No he visto esa parte, bueno, yo estoy registrado hace años, entonces no tengo problema. En la última fase, al concluir, dice, ¿ha concluido la evaluación? Le dice sí o no. Lo exitoso del caso es que aparezca tres estrellas. Dice, muy bien hecho. Usted ha resuelto perfectamente el caso clínico. Ahí acaba. Ahí acaba la primera parte. Si han puesto bien eso, dice, comparta con sus compañeros o sus colegas, porque usted lo ha hecho muy bien. Esperemos que lo hagan así. Inmediatamente después viene, les digo, una verdadera monografía. ¿Por qué es una monografía? Entonces, eso yo lo voy a bajar. Ahora, si ustedes lo pueden leer, mejor que mejor. Pero en las clases prácticas, a partir del lunes, vamos a hacer esta sistemática. Yo el domingo en la tarde, o el sábado, si quieren, no hay problema, les voy a dar tiempo, tampoco es una situación de la noche para la mañana, les voy a dar el tiempo suficiente para que resuelvan el caso. Intenten, se van a equivocar. ¿Y quién no se equivoca? Hasta sacar las 3 estrellas. Y entonces hay una parte donde dice, creo que dice explicación. No me acuerdo en qué parte. A ver, me van a permitir un segundito porque ya estoy preparando para el caso del día lunes. Pero voy a compartir solamente esa partecita. Si no, se van a hacer los tigres ustedes. Está estito.
Ahí está. Ahora sí, miren, ¿has terminado el manejo de este paciente? Dice, ¿sí o no? Quiero que todos obtengan estas 3 estrellas. Entonces dice, bien hecho, desafía a tus colegas y mira si también lo pueden lograr. Y posteriormente, jóvenes, aparece todo esto que yo lo voy a poner en la plataforma y vamos a compartir. Pero si lo pueden leer ustedes en sus tabletas, en sus celulares, en sus computadoras, 10 puntos. 10 puntos. Si no, no hay problema. No hay inconveniente. ¿Sí? Bueno. Entonces, esa es la situación, jóvenes, que vamos a hacer a partir de la próxima semana. Vamos a dejar de compartir. Si hay alguna duda, en fin, ¿cómo vamos a hacer para elegir el estudiante? Son grupos de 27, teóricamente. Teóricamente son grupos de 27. Yo ya tengo planillas nuevas para poder evaluar esto porque, les digo, se los comento, la evaluación va a ser más dura. Porque tienen que participar, por otro lado. Tienen que participar. Si ustedes notan ese resumen de historia clínica, no quiero que lo hagan, que lo magnifiquen, que hagan unas fantasías de historia clínica largas, que su papacito había muerto de esto. No. Nos vamos a ir a ser más prácticos haciendo uso de esta plataforma. Les he rogado a mis colegas, creo que se los he comentado yo hace tiempo de esta plataforma, del Prognosis and Diagnosis. Entra por ahí, sale por ahí de mis colegas. ¿Saben cuántos casos clínicos hay? Por lo menos 3.000 a 4.000 casos clínicos. Como van a ver, porque hay por especialidad. Nosotros vamos a ver nada más que respiratorio, cardiocirculatorio, digestivo, renal y me imagino que, con suerte, nervioso. 5 casos. O sea, 5 dobles casos, me imagino, porque estoy viendo que creo que comienza el receso a mediados, creo que el 9 de agosto comienza el receso. Tenemos 2 semanas más de avance de clases desde el lunes. Eso sí les digo con certeza. 2 semanas más y se acabó. Bueno, ahora viene cómo voy a sortear ese día. O sea, todos tienen la obligación de resolver el caso clínico. Todos. Se equivocarán, perfecto, no hay problema. Pero leyendo la monografía pueden corregir, por supuesto, los errores que han tenido hasta que resuelven y tienen 3 estrellas. Eso más que les estoy orientando, ¿qué más? Bueno, entonces voy a sortear uno faltando sobre la hora, 8 en punto para el grupo A y 3 de la tarde el grupo B el siguiente jueves. Y tiene que presentar el caso. ¿Sí? En eso va a consistir. Y tienen que participar todos y cada uno de ustedes porque voy a ser más exigente en las prácticas. Cualquier término siempre es digno de poder evaluar. Si tienen alguna otra duda, por favor, tenemos un par de minutos más. Todavía quiero acabar de pasar lista porque se me ha ido. Hay algunos que han entrado un poco. Dime, Disculpe, Fabianita. tenía una duda. El sábado va a ser normal, ¿verdad? El cuestionario. Bueno, estoy reviendo la situación Bien que me has comentado eso, Fabiana. Ya les decía yo el día lunes, creo que me anticipé, que en realidad han sido un regalo de Reyes de 4 puntos o 4.5 en la mayor parte de los, un promedio de 4 puntos. Regalo. Entonces, estoy viendo, por el momento no va a haber cuestionario. Voy a ver cuándo arrancamos, probablemente después del receso. Estoy queriendo ver de hacer una rúbrica de evaluación, que va a ser un poco más estricta, no sé, o mantener el cuestionario, no sé, pero yo sé, y estoy seguro que la mayor parte de los estudiantes desean el cuestionario, porque es una manera de repasar. Hemos comentado ya con algunos de los muchachos, es una manera de repasar. Pero
tendríamos que ser un poco más duros, más exigentes, hacer un poco más, ¿qué les digo? Exigirles un poco más en el cuestionario. Pero ¿cómo hago? El cuestionario es realmente elemental y fácil de resolver, porque son preguntas fáciles. Pero a ver, Vero, todavía no está dicho nada, por lo menos hasta después del receso. Entonces tienen 2 semanas de libre ahora y 2 semanas del receso, sería un mes hasta que retomemos clases y les diga, señores, vamos a volver al cuestionario. Pero déjenme pensar, en este receso voy a tomar alguna clase. Listo. Ok, Evelyn, no hay problema. Por favor, a los que falta la lista, eso sí se tienen que quedar. Belén. Clofexan o Clofenac. Es diclofenaco sódico. Ya. Y como un caballo desbocado. Esa es la sensación que... Sí. Sí. No tengo en mente que pueda el diclofenaco provocar este efecto colateral, pero lo que están hablando del diclofenaco, que es agresivo para el riñón y contraindicado en pacientes hipertensos. No sé si tendrás, por si acaso, hipertensión arterial. ¿Quién te dice que por ahí se te subió la presión arterial y te provocó esta disnea paroxística, o mejor, estas palpitaciones? Ignoro. De toda manera, no tomes más, no tomes más. La prescripción más adecuada es ibuprofeno. Ese es, no sé si has probado con esta situación, con este fármaco. Pero no más diclofenaco. De repente tienes, a veces hay hipersensibilidad o sensibilidad exagerada a un fármaco, ¿no? Entonces, de pronto, lo que no hace mal al resto te hace mal a vos. Es probable. Gracias por tu participación de toda manera. Entonces, ten cuidado, no tomes más. No he leído como efecto colateral, pero están hablando de necrosis tubular a nivel del riñón del diclofenaco. Y el diclofenaco, muchachos, he prescrito yo miles de recetas. Cuando estaba en la Caja Nacional, era el único antiinflamatorio que entró como moda después de la indometacina. Entonces era diclofenaco, para todo y para nada, por Dios. Entonces, ¿qué cosas habremos hecho? Bueno, voy a acabar. Gracias. ¿Bocanegra está? No, no está Bocanegra. A ver, ¿quién más falta? Cruz Roger. Entró. Presente, doctor. Sí, pero entraste tarde, che. Sara. Doctor, buen día, presente. Gómez. No, ya está borrada. Gutiérrez, Cristian también. Me da pena este muchacho, pero bueno. López Rivera. López Rivera. Porque López Domínguez está. Son unos cuantitos, pues. Palancusi.
Palancusi, Pérez, Presente, doctor. bueno, estén atentos, estoy pasando lista. Quispe entró. Presente, Salazar. doctor. Salazar también entró. Tito, ¿entró Tito? Vázquez, Vázquez Martínez, doctor, presente. presente. Vázquez Mostacedo, Presente, doctor. Bedia, Presente, doctor. Vélez, Yair. Presente, doctor, estoy presente. Doctor, una pregunta. Ayer ya estaba presente, creo que ayer no tenía retorno, por eso no me escuchó. Estaba presente. Estás presente, Okay. no te preocupes. Ya, gracias, doctor. Villalba. Villalba. En el chat escribió doctor y menciona que está presente. Bueno, Silvetti. Presente, doctor. Bueno, no me hagan la travesura que hacen, ¿no? A veces entran y después desaparecen del mapa. Entonces, tienen que estar hasta la clase completa. Bueno, a nosotros nos están comenzando a controlar de esa manera. Bueno, jóvenes, para el grupo de la tarde, por favor, para las 3 de la tarde, faltan unos cuantos. Les ruego que todos van a participar. Los que faltan, no sé que son 2 o 3 creo, van a participar en el caso clínico que vamos a concluir esta tarde. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces, gusto de verlos. Que sea hasta esta tarde con el grupo B y ya les pasaré en este fin de semana, sábado, domingo, el caso clínico que vamos a discutir el día lunes aprovechando esta plataforma. Es muy bonita, les digo, es muy, sobre todo productiva, porque es una verdadera monografía, van a ver. No será actualizada del 2020, 2021, pero son muy buenas monografías. Gusto de verlos, nos vemos esta tarde con el grupo B y el lunes con el grupo A. Aquí me están chateando no sé quiénes. Me retiro. Claro, por prácticas tienen que retirarse, no hay problema. Gusto de verlos.